días. Me da mucho gusto que ya estemos reunidos, estemos aquí listos para dedicarle este tiempo a nuestro amado Papito a través del estudio, la reflexión, la alabanza. Vamos a orar. Amado Padre, te damos las gracias por esta mañana. Gracias porque nos has traído a este lugar y nos traes con bien. Gracias porque podemos reunirnos con el propósito de aprender de tu palabra. Ilumina las Escrituras, abre nuestro entendimiento, permítenos disfrutar de tu palabra, recibe nuestra alabanza como una ofrenda de gratitud y permítenos así estar en comunión contigo. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Oseas, el libro del profeta Oseas. Ahí estamos ahorita ocupados. El libro del profeta Oseas, en la mitad de su Biblia está Salmos, después viene Proverbios, Eclesiastés, Cantares, luego vienen los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. Inmediatamente después de Daniel viene Oseas, después de Daniel viene Oseas, para que se ubique más o menos por dónde. Si ya anda en Malaquías o Mateo, ya se pasó. Entonces, el libro de Oseas, capítulo 11. Oseas, capítulo 11. Y ahí, como ustedes se pueden dar cuenta, enclavado, hundido ahí en el Antiguo Testamento, tenemos un poema muy, muy hermoso, un poema fascinante que habla o describe quién es Dios. Como les dije la semana pasada, muchos de nosotros, yo creo que todos hemos oído alguna vez esa expresión de que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios violento, iracundo, y el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de amor, como si estuviéramos hablando de dos dioses completamente diferentes, lo cual es una mentira. Muchas de las frases o textos que tenemos en el Antiguo Testamento están o mal traducidos, o mal interpretados, o están alterados. Entonces todo eso nos confunde y no nos deja descubrir al verdadero Dios. Metieron mano algunas personas a la Biblia para hacer que dijera lo que no es, o no lo estamos leyendo correctamente. Un ejemplo, este ejemplo lo voy a repetir mucho porque creo que nos puede ayudar a todos a entender lo que les estoy diciendo. En inglés, cuando una persona le quiere preguntar su edad, cuando un muchacho gringo le quiere preguntar su edad a una muchacha, le dice, "How old are you?" Y con eso la muchacha entiende que le está preguntando cuántos años tiene. Ahora bien, si yo, como pensemos en usted y yo cuando estábamos en la secundaria, que nos pedían que tradujéramos algo, agarrábamos yo, no sé ustedes, ¿verdad? Agarrábamos nuestro diccionario y empezábamos a traducir palabra por palabra. How, ¿qué tanto? Old, viejo o vieja. Are, eres. You, tú. ¿Cómo queda mi traducción? ¿Qué tan vieja eres tú? ¿Verdad? Y si en esa época, ¿verdad?, me iba a Los Ángeles, ¿verdad?, y me encontraba una muchacha gringa y le preguntaba, ¿qué tan vieja eres tú? ¿Verdad? Pues en inglés, how old are you, se entiende. Pero si yo lo uso en español, es ofensivo, ¿verdad? Tomen nota, muchachos, nunca le pregunten a una muchacha, ¿qué tan vieja eres tú? Porque no creo que les responda muy acertadamente, ¿verdad? En español suena muy burdo, muy grosero. En español, ¿cuántos años tienes? E incluso si queremos ser más elegantes, decimos, ¿qué edad tienes? Bueno, algo así es lo que pasa en la Biblia. Tenemos traducciones muy burdas, porque el Antiguo Testamento se tradujo palabra por palabra. Entonces, si tú traduces palabra por palabra, pues claro que van a salir frases fuera de lo común. Por ejemplo, muchas veces la Biblia dice la ira de Dios, pero están traduciendo una palabra que en realidad significa un respirar muy profundo. Está hablando de un suspiro. Más bien es que Dios suspiraba, como cuando la mamá suspira de ver que su hijo pues no está poniendo ganas a la escuela y que va a reprobar el año y nomás se queda, ya se echaron a perder las vacaciones, ¿verdad? Porque va a tener que presentar exámenes extraordinarios o algo así. Es eso, es un suspiro de decepción, no es enojo, no es ira, pero mal traducido se entiende así.
Así, el capítulo 11 de Oseas nos va a dar una descripción de Dios muy hermosa. ¿Vamos bien hasta aquí? Vean ustedes, estamos en Oseas capítulo 11 y la primera frase dice que cuando Israel era niño lo amé y desde Egipto llamé a mi hijo. Ahí en ese versículo 1 aprendimos que el amor de Dios se manifiesta en un llamado a ser libres. Dios nos llama para ser libres y así se demuestra su amor. Él nos libera para que podamos entrar en esa comunión de amor. Bien, luego dice el versículo 2, yo lo leo aquí en la Peshitá, que dice, cuando más los llamaron, más se alejaron de mi presencia y presentaron sacrificios a Baal y quemaron incienso a las imágenes grabadas. Bien, el texto original en hebreo, el versículo 2 dice, yo lo enseñaba a andar, tomándole de los brazos. Esa es la traducción literal, la traducción correcta de este versículo 2. La primera parte del versículo 2. Yo lo enseñaba a andar tomándolo de los brazos. La descripción es la de un papá o una mamá que toma a su niño de 1 año, ¿verdad? Cuando los niños empiezan a caminar, regularmente los papás los toman de los brazos y los empiezan a ensayar para caminar, ¿verdad? Esa expresión tan hermosa, tan romántica, tan infantil, la utiliza Dios para describir su relación con el pueblo de Israel. Yo los enseñé a caminar. ¿Cómo ve el Todopoderoso a su pueblo? Un niño pequeño, como un niño de 1 año, que apenas está aprendiendo a caminar. ¿Y qué hizo el Todopoderoso? Ándale, chamaco, camine. No, ¿verdad? Dice que lo tomó de los brazos y le enseñó a caminar. Esa escena tan infantil, tan tierna, es la que describe la relación entre el Todopoderoso y nosotros. ¿Cómo nos ve el Todopoderoso? Como niños pequeños que están aprendiendo a caminar. Un momento muy frágil, muy peligroso, en el que se necesita del cuidado permanente de papá y de mamá. Constantemente tienen que estarlos cuidando cuando dan sus primeros pasos. Pues bien, dice, así es como yo fui para ellos. Yo quise ser para ellos como eso, como el papá o la mamá que le enseña a caminar a sus hijos. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Bueno, la celebración del Día de Padre y Día de Madre se celebra el domingo porque es la resurrección de Jesús. Eso es lo que se está celebrando, la resurrección de Jesús, ¿verdad? En realidad los primeros cristianos, las primeras comunidades no tenían un día especial para reunirse. Históricamente cada congregación se reunía el día que pudiera, cuando podían. O sea, ellos se ponían de acuerdo. ¿Cuándo nos podemos ver? Pues los martes a las 6 de la tarde, en tal casa, y ahí se reunían. Como nuestros grupos de discipulado. Cada quien va al grupo de discipulado que se adapta mejor a sus horarios, o al que más le gusta, ¿verdad? Así eran las primeras congregaciones. Pero los domingos tenían una celebración especial en la que recordaban la resurrección de Jesús. Esa es la idea de reunirse los domingos. Sí. O sea, porque tú ya decías, tienes que guardar un día para Dios. Así es. No hay que guardar un día. Así es. En el Antiguo Testamento estaba estipulado que 6 días hacías todo lo que querías y un día se lo dedicabas a Dios. Al entender que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, entendemos que todos los días son sagrados. O sea, cualquier día nos podemos reunir.
pero tradicionalmente nos hemos reunido los domingos para celebrar la resurrección de Jesús, ¿verdad? Y eso Dios no es hombre ni mujer, ¿verdad? Así es, así es. Dice la Biblia que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y que lo creó como hombre y mujer. O sea que la semejanza de Dios no tiene que ver con ser hombre o ser mujer. Dios no es hombre o mujer, ¿verdad? Porque la esencia de Dios es nuestro ser interior, ¿verdad? Eso es humano, es solamente humano. En la Biblia tenemos imágenes de Dios como hombre, como papá, pero también imágenes de Dios como mujer, ¿verdad? Como la gallina quiso cubrir a sus polluelos, así yo te quise cubrir, ¿verdad? También las hay, solo que obviamente pocas personas enseñan esas figuras femeninas de Dios, porque estamos acostumbrados a ver a Dios como hombre. Porque en la Biblia dicen que es como machismo, ¿no? Así es, así es. Los traductores, no, por sus costumbres, cuando tradujeron, tenían la influencia machista, digamos, Así es, por eso. así es, Pero Dios en esencia no tiene sexo como uno en el cuerpo, como una cosa es el cuerpo físico y otra es el alma. así es, Dios es alma, es espíritu, es todo eso, ¿verdad? así es. Muy bien, ¿vamos bien hasta aquí? Hermana. No se utiliza bien el contexto, hay una mala traducción. También hay personas que agarran los versos de acuerdo a su conveniencia para estar atacando a los demás. Hace días me enseñó una señorita de ahí en mi trabajo, hay un verso que dice, el demonio habla como león rugiente, algo así, ¿verdad? Me saca la computadora y digo, pero fíjate qué dice antes, ¿qué es lo que dice antes? Te habla de las promesas de Dios, ¿verdad? Dice, no, pero es que aquí está escrito, sí, pero primero están las promesas de Dios. Pero ¿cómo o sea, siempre que me ve me quiere atacar con eso, créame que yo a veces ya ni quiero ni verla, pero como que agarran un verso para estar atacando. Así es, así es. La mayoría de los cristianos nos ha tocado eso de un verso, un versículo o una parte de un versículo, ¿verdad? Y lo tomamos y estamos ahí aferrados a eso sin considerar todo lo que está alrededor. Y claro, lo más importante son las promesas de Dios, ¿verdad? Por supuesto que sí. ¿Vamos bien? Muy bien. La segunda parte de este versículo 2 nos habla, bueno, lo traducimos así. Ellos no comprendieron que era yo quien los cuidaba. El versículo 2 menciona que el pueblo de Israel, cuando llega a la tierra prometida, empieza a adorar a los Baales, empieza a adorar a las imágenes talladas, y entonces Dios dice, ellos no se daban cuenta, no comprendieron que era yo quien los cuidaba. ¿Por qué el pueblo de Israel empezó a adorar a las imágenes que había en Canaán? Bueno, porque sus vecinos paganos les decían que esas eran las imágenes o los dioses que cuidaban esa región. Otra vez, el contexto histórico nos va a ayudar a entender este concepto. Ella creía que los dioses eran regionales. Era el dios de Marduk, era el dios de Babilonia. Si yo vivo en Egipto, a las orillas del río Nilo, pues yo adoro a Ra. Pero si me voy de vacaciones a Babilonia a ver los jardines colgantes, ya tengo que adorar a Marduk, porque ahí Ra no tiene, ¿verdad? Y si me voy a Grecia a estudiar con los filósofos, ¿verdad? Pues allá tengo que adorar a Zeus, porque allá ni Marduk ni Ra. Y así creía la gente creía que a la tierra que fueres, adora a quien vieras, ¿verdad? De ahí viene nuestro dicho, a la tierra que fueres, haz lo que vieras. De ahí viene, vea que usted y yo lo hemos usado y es un dicho pagano, que servía para decir que a la tierra que fueres, adoraras a los dioses de esa región. Oigan, ¿y aquí en quién creen? No, pues en el sol, pues le adoro al sol. ¿Y acá quién creen? Pues en la luna, pues le adoro a la luna, ¿verdad? Esa era la idea. Creían que cada dios cubría una zona. Por eso es que usted seguramente le ha llamado la atención
que en los salmos y en los profetas se enfatiza mucho que Yahvé es el Dios del cielo, que Yahvé está en los cielos. ¿Por qué se enfatiza tanto esto? Porque quieren hacer ver los salmos, los profetas, que Yahvé no es el Dios de los israelitas, es el Todopoderoso que gobierna todo, que gobierna sobre todo, sobre toda fuerza, sobre todo poder. Y por eso lo que quieren es erradicar la idolatría. Cuando el pueblo de Israel llega a Palestina, a la tierra de Canaán, tenían órdenes de erradicar, Dios les dio órdenes de erradicar todos los ídolos, pero no lo hicieron, sino que empezaron a adorarlos, ¿verdad? La gente decía, aquí nos va bien en las cosechas porque le pedimos a Baal, le pedían a Baal que los ayudara con las cosechas. El mismo libro de Oseas, pero en otro pasaje, ustedes lo pueden leer, dice que la gente, los judíos, sembraban su tierra y era Yahvé quien hacía crecer la semilla, daba fruto, y una vez que tenían fruto, ¿qué hacían los israelitas? Iban y le daban gracias a Baal. Y dice, ¿por qué hacen eso si soy yo el que los estoy bendiciendo? Hoy en día ya no adoramos a Baal, pero la pregunta sería, ¿cuáles son nuestros ídolos o dioses modernos? La gente habla de la suerte, algunos sí hablan de imágenes, ¿verdad? No, pues por las dudas rézale a tal y cual, ¿verdad? Todas estas ideas modernas de ídolos es lo mismo. No entendieron, dice Yahvé, no comprendieron que era yo quien los cuidaba. Siempre fue nuestro amado Padre Celestial el que nos cuidaba. El niño, cuando está aprendiendo a caminar, cree que está caminando por sus propios medios. No se da cuenta que es papá el que le está agarrando de los brazos para caminar. Y por eso es que los niños pequeños tú los sueltas y quieren correr y se caen, ¿verdad? Porque no miden el peligro, porque no son conscientes de que necesitan todavía que los estén cuidando y agarrando, ¿verdad? No miden qué tanto se pueden lastimar si se caen. Así estaba Israel. En cuanto empezó a caminar, jalaron para el monte. Se olvidaron de Yahvé, se olvidaron del que los cuidó, se olvidaron del que los protegió, se olvidaron del que los sustentó. Voy a ponerles un ejemplo. El pueblo de Israel fueron un pueblo de esclavos, vivieron 40 años en el desierto, toda la generación de esclavos murió en el desierto. Esa nueva generación que nació en el desierto, nunca sembraron nada, todas las mañanas se levantaban y recogían el maná, en las tardes venían las codornices y comían, ¿verdad? Era un pueblo nómada. Llegaron a la tierra de Palestina y cosecharon lo que otros habían sembrado. Pero al año siguiente, ¿qué pasó? No había cosechas. ¿Por qué? Pues porque ellos no sembraron, ¿verdad? Entonces, oye, ¿qué pasó? Ya no levantamos nada. Y entonces sus vecinos paganos, ¿qué les decían? Que no le rezaste a Baal. No, espérate, es que yo adoro a Yahvé. Sí, sigue adorando a Yahvé. Pero si quieres tener cosechas, tienes que adorar a Baal. Claro que también le decían, también siembra las semillitas y todo, ¿verdad? Sembraban sus semillitas, le adoraban a Baal, ¿verdad? ¿Y qué pasaba? Pues levantaban una cosecha mediocre, mientras que sus vecinos paganos, no hombre, tienen unas cosechas enormes. ¿Y qué pasó? Pues es que tienes que quemar incienso y dar ofrendas a Baal, ¿verdad? Y de paso échale abono ahí al terreno, ¿verdad? Entonces ellos, en vez de confiar en Yahvé, seguían las instrucciones de la gente y claro, veían esa prosperidad y creían que esa prosperidad estaba atribuida a Baal. ¿Qué es lo que ellos debieron haber hecho? Orar. ¿Qué es lo que ellos hacían en el desierto?
oraban, le pedían a Dios y Dios les respondía. Eso es lo que ellos tenían que hacer. Ellos debieron haberle preguntado a Yahvé, ¿qué hacemos? Yahvé les hubiera dicho, siembren, pongan abono, hagan esto, hagan lo otro, pero dejaron de escuchar a Yahvé y empezaron a pedir consejo a los paganos. Y es lo mismo que muchos cristianos hacemos el día de hoy. Cuando vienen los problemas fuertes, pedimos consejo a las personas paganas. Oye, ¿tú cómo le haces? No, pues tú pega primero, porque el que pega primero, pega 2 veces, ¿verdad? No, tú piensa mal, porque el que piensa mal, miren qué bien se lo saben. Es que los han oído, ¿verdad? Por ahí, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Les iba a decir cuando vimos Proverbios, todavía lo estamos viendo, ¿verdad? Bueno, ¿se acuerdan que en Proverbios vimos esto exactamente? Que esos dichos son contrarios a la revelación de Dios. El mundo dice, el que pega primero pega 2 veces. ¿Qué dijo Jesús? Pon la otra mejilla. No, mejor me quedo con el otro, ¿verdad? El mundo dice, piensa mal y acertarás, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos dice Dios? Encomienda tu causa a tu Creador. Los proverbios nos daban una visión completamente diferente de la realidad. Pero cuando nosotros pedimos consejo al mundo, el mundo nos va a dar su sabiduría. Ahora, y ha habido cristianos que lo han dicho, pero es que sí funciona, pastor. Es que sí funciona, ¿verdad? Es mejor dar que recibir. Ese es el único que es bíblico, ¿verdad? Es mejor dar que recibir. O sea, antes de que te den un golpe, pues tú da, ¿verdad? Bueno, es que hay un chiste de un cristiano en la escuela, así como Pedrito, ¿verdad? Llegan los chamacos. Oye, Pedrito, ¿tú eres cristiano? Se queda Pedrito. Pues sí, soy aleluyo, ¿verdad? Ah, bueno, pues prepárate, porque la Biblia dice que si te golpeo en una mejilla, tú tienes que poner la otra. Y pues Pedrito, que está bien ducho en la Biblia, ¿verdad? Agarra y dice, pero la Biblia también dice, más bienaventurado es dar que recibir, y bolas. Ahí dice, ¿verdad? Bueno, creo que no se aplica así, ¿verdad? Pero pues ya en situaciones extremas. Vean ustedes, cuando nosotros acudimos a Yahvé, Él nos responde. Siempre responde y siempre nos da su provisión. ¿Cómo vamos a saber, cómo vamos a entender la ayuda de Dios si en los momentos de crisis respondemos como el mundo y actuamos como el mundo y hacemos las cosas como el mundo? Entonces nunca experimentamos a Dios, y hay cristianos que no lo dicen en voz alta porque les da miedo, pero lo han pensado. Es que yo no experimento a Dios en mi vida, yo no lo siento, yo veo cómo actúa Él. Pues no, ¿cómo lo vas a ver si siempre estás actuando como dice el mundo? La primera vez te va a costar trabajo escucharlo. ¿Por qué? Porque no estás acostumbrado, no estás acostumbrado. ¿Se acuerdan lo que hablamos de el ruido? ¿Ok? Nuestra comunión con nuestro amado Padre se puede comparar con un radio, pero un radio antiguo. ¿Se acuerdan de los radios? Si se acuerdan, no vengan a decir que no. ¿Se acuerdan de estos radios que tenían 2 botones? Con un botón controlabas el volumen y con otro movías una aguja. Y la aguja se movía de una a otra estación. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí? No vengan a salir que son del smartphone para acá, ¿verdad? Bueno, ¿te acuerdas qué pasaba cuando ibas moviendo la aguja de una estación a otra? Se oía puro ruido, ¿verdad? ¿Qué es ese ruido? Interferencia. ¿Algo más específico? Se pierde la señal. Bueno, eso ya sería interpretativo, pero esa señal, perdón, ese ruido que se oye, ¿alguien sabe qué es? ¿No? ¿Mande? Distorsión, ok, estática, no. Todo eso nos dijeron que era. Pero ¿saben por qué nos decían que era eso? Porque no sabían qué era.
Hasta después los científicos descubrieron que ese ruido que oyes entre estación y estación es el ruido del espacio. Cuando tú estás entre estación y estación, estás oyendo el ruido de fondo de las galaxias, de las estrellas. Ese ruido que hacen las estrellas al estarse moviendo, ese ruido que hacen las galaxias al moverse, eso es lo que oyes. El espacio no está sin sonido. Ese es el ruido que se oye, es el ruido de fondo, así se llama. Bueno, tiene otro nombre, pero la parte final es de fondo. Estás captando la señal del espacio. Buen susto te llevaría si entre estación y estación de repente, E.T. a la Tierra, E.T. a la Tierra, respondan. Es lo mismo que los televisores antiguos. ¿Te acuerdas cuando cambiabas de canal y llegabas a un canal que no existía? ¿Cómo se veía la tele? Bueno, esa lluvia es precisamente lo que se vería si apuntaras hacia el espacio. Es eso. Pero bueno, esa fue una nota cultural. Ahora ya sabes para que apantalles a los demás, ¿verdad? No es estática, ¿cómo crees? Estás captando la señal del espacio exterior, ¿verdad? Pues bien, porque son señales de radio. Bueno, cuando tú te ibas acercando a la estación que querías, alcanzabas a oír al locutor, pero todavía se oía ese ruido, esa estática, esa distorsión, hasta que por fin, ¡pum! ¿Te acuerdas que era un momentito así, tantito le movías la aguja y ya estabas en perfecta sintonía, perfecta sintonía? ¿Y si le movías tantito? Otra vez se distorsionaba. Bueno, cuando tú y yo venimos a Cristo Jesús, nuestro radio estaba entre estación y estación. Puro ruido, pura estática, no oías nada, no entendías, ¿verdad? A veces como que te movías tantito a la estación del y alcanzabas a oír consejos del mal. A veces como que te inclinabas hacia Dios y alcanzabas a oír algo de Dios. Pero tú y yo vivíamos en el ruido, en la estática. O sea, ni se entendía lo que estabas queriendo oír. Y yo creo que es literal en la vida de muchos de nosotros. Lo único que oigo es ruido, estática o diferentes. No sé si te pasó alguna vez que estabas oyendo tu estación de radio y se metía otra estación. Sobre todo cuando ibas manejando en tu auto, ¿verdad? Y que a veces o los que salían a carretera, que estás oyendo la estación de Tampico y luego empiezas a oír la de Naranjos, ¿verdad? Y hay un punto en el que se juntan las dos. Bueno, creo que así estábamos algunos de nosotros. Oíamos un poquito de acá, otro poquito de acá, ya no sabíamos ni a quién hacerle caso, ¿verdad? ¿Nunca te pasó eso? Oye, ¿cómo ves? ¿Cómo le hago? No, hombre, déjalo. Ibas con otra persona. Oye, ¿cómo le hago? No, perdónalo. Ibas con, no, hombre, mátalo. No, o sea, ya no sabías a quién hacerle caso, ¿no? Así pasa, así era nuestra vida. Bueno, el estudio de la Biblia consiste en ir ajustando hasta que estemos, ¿qué? En sintonía con nuestro amado Padre. Y cuando ya estemos en sintonía, ¿qué va a pasar? Lo vamos a poder escuchar con toda claridad. No te dé envidia de la buena, no te dé envidia cuando tus hermanos dicen que escucharon la voz de Dios en el sermón, que termina el sermón. No, hombre, el sermón estuvo bien bonito, ya sé lo que tengo que hacer mañana, ya entendí. Y tú te quedas, pues yo ni entendí nada, ¿no? Tú sales de aquí y dices, pues yo no entendí nada, y resulta que mi hermano ya hasta sabe qué hacer, ¿verdad? No, ya lo que dijo el pastor de Caín, ya sé qué hacer con mi hermano, ya le entendí, ¿verdad? Ya sé lo que tengo que hacer, ¿verdad? Esa es la idea. Venimos a escuchar la palabra de Dios para saber qué decisiones tomar, qué acciones emprender, qué actitudes tomar. ¿A quién de ustedes no le ha pasado que el sábado tú estabas orando? Señor, ayúdame a entender, dime qué debo de hacer, y el domingo Dios te responde? ¿A quién de ustedes les pasó que de repente el pastor está hablando y te quedas? ¿No le dijiste al pastor? No le dije nada. Pues si está diciendo lo que te dije ayer, que eres esto y aquello y no sé cuándo, igualito como yo te lo dije, te lo está diciendo el pastor. O sea, ya está confirmado. Varios de ustedes han sospechado, y con fundadas razones, que el pastor tiene
de estas cámaras y micrófonos en tu casa. Y algunos de ustedes creo que sí las han buscado. No, yo sí voy a buscar. No, si de que las tiene, ¿verdad? No, no soy yo, hermanos. Perdón. No soy yo. Yo nomás les digo lo que Dios me va dando en su palabra. Pero ustedes están afinando o están llegando a la sintonía. Eso es lo que Dios espera. Que nosotros podamos decirle, amado papito, ¿qué es lo que debo de hacer? Y Él siempre te va a responder. A veces, en el sermón, la escuela dominical o el discipulado, Yahvé nos enseña o nos explica lo que pasó en el pasado. ¿Te ha pasado? Ah, ya entendí, por eso pasó esto, ahora lo entiendo. Te da una sensación de paz, de tranquilidad, de saber que Él te cuidaba, que eras como un niño pequeño que aprendía a caminar y que estaba haciendo tu amado Padre Celestial. De las manitas te iba llevando. ¿Quién no se ha dado cuenta de eso? Oye, de las manitas me llevaba, sí, yo me tropezaba, pero es porque yo no sé caminar. Por ahí nos decían, hay que aprender a caminar antes de correr. ¿Te lo dijeron alguna vez? A mí me lo dijeron, nunca lo entendí, ¿verdad? Pero me lo decían, primero aprende a caminar antes de correr. Yo tenía la edad de Pedrito y yo decía, pues si ya sé caminar, hasta sé correr, ¿verdad? Ya después fui entendiendo a qué se refería, o sea, llévate la vida con calma, tranquilo, ¿verdad? No te quieras comer el mundo, ¿verdad? En 3 bocados, despacito, poco a poco, ¿verdad? Esa es la idea. A veces no era del pasado, sino del presente. Ya sé lo que tengo que hacer. Muy clara es esa palabra. Pero a veces te ha sucedido, y no me dejarás mentir, a veces te ha sucedido que el sermón estuvo muy bonito. No, pues sí estuvo bonito, pero no. Hoy no hubo pedradas, hoy no hubo jalones de orejas, no pasó nada. ¿No pasó nada? Más bien, nuestro amado Padre se está anticipando al futuro. Así que aguas, porque cuando, no, pues sí estuvo bonito, pero no veo en qué aplicarlo. Dentro de una semana, dentro de un mes o dentro de un año, va a pasar algo y tú vas a decir, pues si el pastor no lo estuvo diciendo, pues si precisamente esos sermones tenían que ver con esto que está pasando. Así que nuestro amado Padre siempre nos ha cuidado. Y esa palabra cuidar significa sanar y significa criar. Criar es lo que hace la mamá cuando le está dando de comer a su hijo, ¿okay? Cuando es un bebé y que le está dando la leche materna. Eso es criar en hebreo. En español lo hemos ampliado, ¿verdad? La crianza de los niños, y hablamos de ir educando a los hijos desde que son bebés hasta que llegan a los 6, 7 años, ¿verdad? Hablamos de la crianza. Pero la palabra criar en hebreo significa amamantar al bebé. ¿Así se dice? Pues eso es lo que está diciendo el versículo 2. Ellos no comprendieron que era yo quien los cuidaba o sanaba, pero la palabra original en hebreo es criar o amamantar. Ahí está una figura femenina. Aquí, nuestro amado Padre se compara con una mamá que le está dando de comer a su hijo. No hay escena más tierna, más hermosa, más frágil que una mamá dándole de comer a su hijo. Oseas 11:2, la palabra sanar o cuidar es la palabra criar y significa amamantar. No se daban cuenta que era yo quien les daba de comer. Es una metáfora para referirse a todos los cuidados que necesita un bebé. Un bebé necesita de muchos cuidados. Un bebé necesita toda nuestra atención. ¿Y qué dice Yahvé? Así fui yo para ellos.
Así es nuestro amado Padre Celestial. ¿Qué dice según? No. Primera de Pedro, capítulo 2. Desead como niños. ¿Qué tipo de niños? Niños recién nacidos o niños pequeños. Primera de Pedro, capítulo 2. Desead como niños recién nacidos. ¿Qué cosa? La leche espiritual no adulterada. Cuando un bebé tiene hambre, ¿qué hace? Llora. ¿Y qué hace la mamá? Ay, mijito, estoy muy ocupada, estoy viendo la novela de Luis Miguel, cuando termine te doy de comer. Y ya el niño se queda callado, pues ni modo, así es la vida. ¿Eso hace el niño? No, hombre, pega unos alaridos que parece. Las vecinas empiezan, hay que llamar al DIF, pobre niño, ¿verdad? Yo no sé por qué los vecinos siempre hacen escándalo cuando oyen a un niño y pues si los tuyos son peor, ¿verdad? Pero bueno, no nos metamos en asuntos de vecinos, ¿verdad? Pero nunca falta, ¿verdad? El vecino que está regañando a tu hijo, está gritando como si lo estuvieran matando y el vecino ya está llamando al DIF, ¿verdad? O van y te dicen, señora, voy a llamar al DIF porque veo que maltrata a sus hijos. Mejor llévese a mi hijo, ándele, para que vea si no lo llama usted al DIF. Pues bien, en ese contexto, ¿verdad? Un niño no se va a calmar hasta que está comiendo. Y luego nos salen delicaditos, ¿a poco no? Que le cayó mal esta leche, que le cayó mal la fórmula, que no sé si todavía se dé la leche de Conazupo. ¿No? Ya me vieron con cara de qué está hablando, ¿verdad? Bueno, había una organización que se llama Conazupo y te daban tus 2 litrotes de leche por niño, ¿verdad? ¿Quieres más leche? Ten más niños. O sea, no funcionaba ese, pero bueno, ¿verdad? Pues luego nos salieron delicaditos los niños que les caía mal la leche de la Conazupo. Cométela, mijo, pues si es gratis. Pues no, solo la nido, ¿verdad? La cara. Estoy hablando de el siglo pasado, ¿verdad? Bien, ¿qué dice Primera de Pedro capítulo 2? Así es como ustedes deben desear el alimento espiritual. Ustedes lo deben de anhelar, lo deben pedir, deben llorar por él. Y eso es exactamente lo que no le pasó al cristianismo en los últimos 20 años. En los últimos 20 años los cristianos se fueron acostumbrando a recibir puras obras, o de plano ya ni siquiera la palabra. Debemos anhelar esa palabra. Y además, no adulterada, leche pura, no adulterada. ¿Para qué? Para que por ella crezcáis para salvación. ¿Cómo vamos a crecer? Con la palabra. No vamos a crecer, y miren, los que me ven por internet no lo tomen a mal ni corten la señal. No vas a crecer orando. Perdóname, pero no, orando no creces. Creces estudiando la palabra de Dios. La palabra de Dios te va a llevar a orar, por supuesto. Yo no estoy en contra de que ores. Es más, no oren. Así de plan, no oren. Los que me ven por internet han de estar con el Jesús en la boca. A los que me ven por internet, ¿saben por qué le digo a mi congregación que no oren? No es mía porque yo la compré, es mía porque yo la estoy pastoreando, es de Jesús. ¿Saben por qué les digo que no oren? Porque están recibiendo palabra de Dios. Y la palabra de Dios los mueve a querer orar. Entonces yo no les tengo que decir que oren, ellos solitos quieren orar. ¿Amén? No vayan a quedar mal, ¿verdad? Ante internet. Efectivamente, cuando el pastor está ahí, por favor, hermanos, pónganse a orar, por favor, vamos a hacer un día de oración. Y ahí está el hermano viendo si oramos. No, ¿para qué les dices eso? Dales la palabra de Dios. ¿Y la palabra de Dios qué va a hacer? Que queramos orar. Yo quiero que ustedes oren porque ustedes sienten esa necesidad y no porque el pastor está duro y dale con que hay que orar. Entonces, el crecimiento espiritual es el resultado del estudio de la Biblia. Y como usted y yo estamos estudiando la Biblia, entonces estamos creciendo. Oiga, pastor, pero es que yo siento que no crezco tan rápido. Tranquilo, aprende a caminar antes de correr. Más vale paso que dure y no trote que canse. Despacito, hermanos, despacito nos la vamos llevando. ¿Para qué quieres correr? Despacio.
no sabían, no se daban cuenta que era yo quien los estaba criando. ¿Quién nos cría? Nuestro amado Padre Celestial. Él nos ha ido guiando en nuestro crecimiento físico y en nuestro crecimiento espiritual. Siempre fue Yahvé, siempre ha sido Él. Nuestro amado Papito es el que nos cuida, como una mamá cuida a sus bebés. Somos bebés en los brazos de nuestro amado, iba a decir amada mamá. Esa es la figura del versículo 2. Una mamá cuidando a su bebé. Así que no tengas miedo. ¿A qué le tienes miedo? Una mamá protege a su bebé. Una mamá lo alimenta, lo cuida. Y a veces el bebé ya tiene como 20 años, ¿verdad? Ya el papá está diciendo, ya deja ese chamaco, ¿verdad? ¿Qué hace la mamá? Ay no, mi bebé apenas tiene 20 años, no sabe cruzar la calle, ¿verdad? Yo lo voy a acompañar a la universidad. Hasta el niño le dice, ay mamá, ya déjame ir solo a la universidad. No, mijito, ¿y si te me pierdes? No, ya él lo llevan a la universidad, ¿verdad? Si quieres entro contigo a la clase de mate. No, mejor pongo atención. ¿No te das cuenta que Él te cuida, que Él te ama? Muy bien, ¿cómo debemos salir hoy de aquí? Confiadamente, con esa confianza infantil. ¿Ha visto alguna vez espero que no. ¿Ha visto alguna vez algún bebé preguntarle a su mamá qué le está dando? Ahí está la mamá con el Gerber. A ver, mijito, abra la boquita y el bebé, ¿qué me estás dando? ¿Sabías que eso contiene toxinas? ¿Dónde se preparó eso? No, ¿verdad? A un niño pequeño, pues no habla, ¿verdad? Aunque sea señas, ¿verdad? No. El bebé se come lo que le des, tiene confianza absoluta. El bebé reconoce a su mamá, a su papá, y cuando está con ellos, ¿cómo se siente? Seguro, protegido. ¿Cómo te debes sentir tú? Seguro, protegido. Levanten la mano, pero ¿quiénes de ustedes tienen miedo? Alrededor nuestro hay mucha incertidumbre. Alrededor nuestro hay muchos chismes. Es que dicen, es que va a pasar esto, es que se va a poner bien feo, es que aquí, es que allá. Hay mucha incertidumbre. Yo lo entiendo. La gente del mundo busca Mesías, busca salvadores, busca héroes, se siente decepcionado, se siente traicionado. El mundo vive en oscuridad. Lo triste es cuando nosotros, que somos hijos de la luz, nos llenamos de tinieblas. Y estamos, oiga, ¿y si oramos, pastor? ¿Y si hacemos una velada de oración el sábado antes de las elecciones y todo? Ya pasó, ya pasó cuando elegir al de las botas, ¿verdad? Un día antes de las elecciones, allá en Puebla, se convocó a una velada de oración y fue específica, fue específica. Saludos a los de Puebla, no me dejarán mentir. El sábado antes de las elecciones hubo una velada de oración en la primera iglesia bautista de Puebla para orar para que no ganara Vicente Fox. O sea que los aleluyos estaban bien seguros de que iba a ganar Vicente Fox. ¿Por qué? El argumento era ridículo. Es que Fox es católico. Y si gana las elecciones van a cerrar los templos evangélicos y van a empezar a perseguir a los pastores. Por razón estaban todos los pastores orando. Un amigo mío me dijo, amén. Así me dijo, ojalá lo cierren. Todos los templos evangélicos, ojalá lo cierren. ¿Por qué? Porque entonces vamos a valorar lo que es la palabra de Dios y no el templo. Porque entonces nos vamos a unir más como evangélicos alrededor de ¿qué? De la palabra. Y decía, ojalá que encierren a todos los pastores. Digo, tranquilo, calmado, si tú eres misionero. Bueno. Dice, sí, que los encierren. ¿Para qué? Para que valoremos la palabra y vayamos a visitar a los pastores en la cárcel. Órale, pastor, denos aquí la palabra, ¿verdad? Hacer presión, llenar las cárceles, ¿verdad? O nosotros buscar esa palabra. ¿Por qué?
Porque precisamente los cristianos nos distraemos que con el templo, que con las flores del templo, que vamos a organizar una fiesta, que aquí, que allá, y al pastor ni caso le hacen. Y ese es el problema. Una iglesia en persecución es una iglesia que valora lo más importante. Total, hubo la velada, no funcionó, porque ganó Fox. ¿Y qué creen que les pasó a los evangélicos? Pues nada. ¿Qué les va a pasar? Nada. Satanás ya intentó ese plan, acabar con el cristianismo persiguiéndolos. ¿Y qué pasó? Creció, se expandió por todo el mundo. Digo, Satanás es malo, pero no es tonto. No lo va a volver a hacer. Mejor, ¿qué va a hacer? Distraernos. No va a pelear en contra de los cristianos. Lo que va a hacer es distraernos con cualquier cosita para que no pongamos atención a la palabra. Ese es el punto. Tú y yo no debemos estar preocupados por nada. No debemos tener miedo. Somos los bebés de nuestro amado papito. Tú debes sentirte como un bebé que está aprendiendo a caminar. Y como todos los niños pequeños cuando están aprendiendo a caminar, ¿qué hacen? ¿Quieren correr? ¿A quién de ustedes su niño cuando empezó a caminar no se le soltaba de la mano? Yo he visto niños de 1 año que están aprendiendo a caminar y hacen esto. O sea, se quieren soltar y tú, no, mijito, pues ¿cómo te vas a soltar de la mano? O sea, bien valientes los chamacos. Y los sueltas y ¿qué pasa? Para abajo, suelo. ¿Qué te pasó a ti? No, yo puedo, Señor, yo puedo, déjame, yo puedo. ¿Y qué hace Dios? Bueno, ¿y qué pasa? ¡Sas! Vamos a estar como los del Evangelio. Pero ¿cuándo hicimos eso, Señor? ¿Cuándo? ¿Cuándo no? Cuando tomas decisiones sin consultarlo. Y hay algunos que somos tan simpáticos. Primero le pedimos opinión a Doña Pelos, ¿verdad? Oiga, Doña Pelos, ¿cómo ves? Que mire, pasa esto y todo, y Doña Pelos está ahí atendiendo, ¿verdad? No, pues hazle así, no, mira, mándalo bien lejos, de aquí y allá. Muy bien, llegas a casa, ya tomé mi decisión, ya sé lo que tengo que hacer. Y te acuerdas, soy aleluyo. ¿Y qué haces? Señor, bendice estos planes, los pongo en tus manos. Ay, sí que espiritual te ves. Pongo en tus manos estos planes, soy tu hijo y soy un guerrero, y contigo voy a derribar los muros de Jericó. ¿Han leído eso? Contexto, hermanos, contexto. Sí, Josué derribó los muros de Jericó, pero ¿quién lo mandó a Jericó? Dios. Dios va a derribar los muros cuando Él te dice que vayas, pero no significa que cada pared que encuentres en tu camino, Dios la va a derribar. Ya me imagino al chamaco, ¿verdad? Voy a ir a hacer ese examen de matemáticas y los muros caerán porque Josué derribó los muros. Pero Dios te dijo que te pusieras a estudiar. Entonces, aguas. Soltarse de la mano de Yahvé es creer que somos fuertes. Creer que yo puedo resolver. ¿Para qué voy a molestar a Dios con este problema? Yo lo puedo resolver. Yo puedo decidir. Es solamente comprar algo, es solamente vender algo, es solamente ir a tal lado. Eres un niño pequeño, te tienes que tomar de la mano de Yahvé. ¿Qué mamá? No respondan, no voy a hacer que sí respondan. ¿Qué mamá le pregunta a su niño de 1 año a dónde ir? ¿No? Salen, ¿para dónde le damos? No, yendo para acá. No, ¿qué hace la mamá? Se lleva a su niño que a la guardería, que al súper, que aquí, que allá. No le pregunta al bebé. Lo trae, lo lleva para todos lados y el bebé contento de que anda con mamá. Lo malo es que nosotros ya hablamos. ¿Y qué hacemos? Yo quiero ir para allá, Señor. Y además quiero ir con tu protección y con tu bendición. ¡Ah, todo! ¿Dónde está la protección, la provisión y la bendición de Dios? ¿Dónde está? En su voluntad. Cuando estás haciendo su voluntad, tú cuentas, anótenlo, con su provisión, su protección y su presencia. Si tú estás dentro de la voluntad de Dios, tú cuentas con estas 3 cosas, segurito: provisión, protección y presencia. O sea, si esta es la voluntad de Dios,
que estemos aquí en este salón. ¿Quién proveerá para que estemos aquí? Él. ¿Quién nos va a proteger? Dios. ¿Y a quién vamos a experimentar? A Dios. Si es voluntad de Dios que tú vayas a tal lugar, Él te va a proveer los recursos, Él te va a proveer, Él te va a proteger. Si es la voluntad de Dios que tú vendas algo, que tú tomes esa decisión, Él te va a proveer, Él te va a proteger. Entonces, ¿de qué te vas a preocupar? De lo único que tenemos que estar seguros es que estamos dentro de su voluntad. Entonces, ¿no me cuida si estoy fuera de su voluntad? Claro que sí te cuida, claro que sí, pero no es lo mismo. El estado de plenitud de vida es en comunión con nuestro amado Papito. ¿Preguntas? Sí. Bueno, antes también, en la aplicación de todos los celulares hay una aplicación de radio que simula los radios antiguos. Conectas el audífono y te sirve como antena y tiene un botón que dice búsqueda rápida de estaciones y llega. Pero si tú también tienes un botón para subir y bajar y se oye la distorsión. O sea, no necesitas un radio antiguo, en el celular lo tienes. Ah, ok. La duda, había un líder en esa gente que adoró a Arab. ¿Había un solo líder o eran varias familias que empezaron a cosechar, a sembrar por su cuenta? Y se me figura que esos 40 años, esa generación, a lo mejor no le explicó, no le enseñó a la nueva generación que salió de Egipto. Como no salieron de Egipto, no entendieron, creo que no le transmitieron eso. Por eso digo, si hay un líder ahí. Ajá. Sí, sí había líderes del pueblo, sí había líderes que les decían qué hacer y qué no hacer. Fue el pueblo el que empezó a tomar iniciativa, que ese es el problema, cuando uno empieza a tomar la iniciativa sin consultar a Dios. Y la generación que estuvo en el desierto antes de entrar a la tierra prometida fue instruida detalladamente en la palabra. Esa instrucción es el libro de Deuteronomio. Deuteronomio es la instrucción a la nueva generación que va a entrar a la tierra prometida. Entonces sí hubo una instrucción, sí estaban preparados. Solo. Aún así. Muy bien, hermana Edith. Verbo y entiendo que es la palabra. Entonces Jesús viene siendo la palabra y si nosotros no dedicamos tiempo para leer la Biblia no lo vamos a conocer. Eso fue lo que una vez estudiamos en Caminando con Jesús. Así es, claro. Y por supuesto el centro de toda la Biblia es Jesús. La palabra es Jesús, ¿verdad? Y una forma de entender esto es que todo lo que está en la Biblia solamente se puede entender si en el centro está Jesús. Por eso, vez tras vez, regresamos a estudiar a Jesús. ¿Por qué? Porque es el centro de todo. Nuevos hermanos llegan a la iglesia, tienen que saber de Jesús. Nosotros que ya conocíamos a Jesús, tenemos que recordar cosas de Jesús. Y entonces todos los pasajes empiezan a tener sentido. El centro de todo es Jesús. ¿Y qué vamos a ver en el discipulado? El Evangelio de Juan. Vamos a regresar a reflexionar en Jesús. ¿Por qué? Porque ese es el centro de todo. Y efectivamente vamos a comenzar viendo ese pasaje. En el principio era el verbo o la palabra. Ya hablaremos de eso. Y la palabra era Jesús. Muy bien. ¿Vamos bien? Muy bien. Entonces estamos... Sí. Quería comentar, entonces si Dios les capacitó con Deuteronomio y tenían líderes y todo, y aún así no hicieron caso, Dios tiene mucha paciencia y mucho amor porque no los dejó, o sea, seguía pacientemente guiándolos, enseñándoles. O sea, era, como alguna vez comentaste, entonces era un pueblo de los peorcitos, digamos, y aún así Dios lo marcó como el pueblo de Dios, ¿verdad? Así o sea, es. ¿Eso significa tanto amor de Dios? Así es. La historia del pueblo de Israel es la historia de la paciencia de Dios. Era un pueblo, ¿cómo lo llama la Biblia? De dura cerviz, ¿verdad? O sea, no se agachan, no se someten, eran rebeldes. Si tú crees que tu hijo es rebelde, Israel dice, quítate que ahí te voy. Eran rebeldes hasta decir basta, ¿verdad?
y Yahvé fue extremadamente paciente. Les enviaba un profeta, les enviaba otro, y más, siempre les estaba hablando de una forma, de otra forma, para tratar de llamarlos, ¿verdad? Y el pueblo siempre fue rebelde. Ahora, ¿cuál es la enseñanza para nosotros? Si Yahvé es paciente con gente tan rebelde como los israelitas, pues tú y yo tenemos esperanza, ¿verdad? Tú y yo no somos tan rebeldes como ellos, así que Yahvé sí nos tiene paciencia, ¿ok? Él no se desespera, Él lo vuelve a intentar una y otra vez. Lo que nos sucede, las tragedias que nos suceden son consecuencias de nuestros actos, no son castigos de Dios. Dios no nos castiga, como dicen por ahí, Dios no castiga con vara ni con cuarta, algo así. No necesita, solitos nosotros nos damos nuestros tropezones, pero Él lo vuelve a intentar. Hermana. Entonces el pueblo de Israel abusaba del amor de Dios. Literalmente sí. Y aquí Oseas es lo que está transmitiendo. Ustedes abusan de mi amor, de mi paciencia. Exactamente, estaban abusando de ese amor de Dios. Porque en realidad el pueblo de Israel nunca rechazó totalmente a Yahvé, solamente incluyó lo otro, que es peor, ¿verdad? Es más, en el libro de Oseas dice, es que ustedes son un pueblo increíble. El profeta Oseas pregunta, a ver, ¿qué pueblo hay que niega a sus dioses y adore a otros? Ninguno. Dice ninguno, no hay ningún pueblo en el mundo que adore a otros dioses. Cada pueblo adora a sus dioses. Los aztecas adoraban a Tlaloc y no querían saber nada de, ya se me olvidó, el dios de los incas. Ningún azteca adoraba al dios de los incas, el nuestro es el bueno, ¿verdad? Y ellos adoraban a Tlaloc, ¿verdad? Y les valía todo, ¿verdad? Los egipcios adoraban a Ra y nunca adoraron otro dios, nunca cambiaban sus dioses. Los que adoran a la América no lo cambian, ¿verdad? ¿Y qué dice este profeta? Ustedes son el único pueblo que teniendo su Dios van y adoran otros dioses. Dice, no lo dice así, pero lo da a entender. Ustedes dan pena ajena. O sea, ¿qué van a decir los cananeos? Oye, Baal es nuestro Dios, ¿cómo lo estás adorando tú? Eso era el problema, abusaron del amor y la paciencia de Dios, ¿verdad? Se parece a los niños que, es que en la casa de mis amiguitos allá sí los atiende, pues ve a la casa de tus amigos que allá te den de comer, ¿verdad? Hermana Edith, tenía un comentario. Nosotros ya no tenemos excusa. Romanos en capítulo 1, versículo 20 dice que todas las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Así es, ya no hay excusa. Y nosotros tenemos esta revelación. Y ese es el problema. Nosotros no tenemos excusa. ¿Por qué seguimos creyendo en la suerte? ¿Por qué seguimos teniendo amuletos? ¿Por qué seguimos teniendo ídolos? ¿Por qué seguimos depositando nuestra confianza en seres humanos en vez de nuestro Creador? ¿Por qué seguimos teniendo miedo? Nosotros no tenemos excusa. Hoy estamos aprendiendo que Yahvé nos tiene en sus brazos y hoy hemos recibido leche espiritual no adulterada para que crezcamos. Amén. Puestos en pie, vamos a cantar con gratitud. Cantemos con gratitud a nuestro amado Padre. Vamos a cantar.